Hola a todos, mi nombre es Victoria, bienvenidos a la nueva clase de inglés aquí en el canal de Hello World Language Lessons, donde te ayudamos a ganar fluidez en inglés y dominar el idioma. Hoy vamos a aprender cómo utilizar preguntas sin verbo auxiliar. Hasta el momento habíamos siempre mencionado que había dos tipos de preguntas en inglés, las WH questions, que son aquellas preguntas que solicitan información nueva, y las yes or no questions, que utilizamos para corroborar una hipótesis o una creencia. Pero sí, en la categoría de WH questions va a haber una segunda opción donde estas preguntas no lleven un verbo auxiliar. Así que hoy vamos a aprender las reglas cuando utilizar este tipo de preguntas sin verbo auxiliar. Así que bueno, are you ready? Let's get started. Vamos a comenzar comparando dos preguntas muy similares. La realidad es que son muy similares, pero hay diferencias gramaticales y también semánticas. Así que miremoslas y te voy a pedir que te tomes unos segunditos para identificar qué palabras tiene cada una y cuáles comparten y cuáles no. Who did you call? Who called you? Who did you call? Who called you? Bueno, vamos a ir ahora todos juntos y vamos a empezar con la WH word o el pronombre interrogativo de estas dos preguntas. ¿Cuál es? Bueno, la WH word es who para ambas preguntas. Hasta ahí van igualitas. Ahora, ¿cuál es el verbo auxiliar de estas dos preguntas? Bueno, el verbo auxiliar es did para la primera pregunta. La segunda pregunta no tiene verbo auxiliar, ¿sí? Y ambas son gramaticales, ambas están bien formuladas. Así que ya apareció la primera diferencia entre estas dos preguntas. Ahora, prestemos atención al verbo principal. El verbo es call. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Sí, hay una diferencia. En la primera pregunta, call va a ir en infinitivo y está bien porque, como mencionamos antes, está el verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces, cada vez que haya un verbo auxiliar, en inglés el verbo principal va a ir en infinitivo. Pero como en la segunda pregunta no hay verbo auxiliar, entonces el verbo principal va a ir conjugado en el tiempo correcto. En este caso es pasado, un pasado simple, called. Y la siguiente pregunta que tengo para vos es que me digas cuál es el pronombre personal en estas dos preguntas. Y el pronombre personal es you. Muy bien. Ahora, ¿en dónde está ubicado este you en cada una de las preguntas? ¿Tiene el mismo lugar? No, no está ubicado en el mismo lugar porque este you va a cumplir una función distinta. En la primera pregunta va a tener la función del sujeto de quien hace la acción, you called somebody, mientras que en la segunda pregunta you va a estar como el objeto del verbo, va a ser quien recibió. Alguien te llamó a vos, no que vos llamaste a alguien, ¿sí? Y esta es la principal diferencia y la razón por la cual tenemos algunas preguntas donde van a ir con auxiliar, con un verbo auxiliar y otras que no. Entonces repitamos esta última característica que acabamos de mencionar. En la pregunta who did you call, en otras palabras estaríamos diciendo you called who. O sea, queremos saber a quién vos llamaste. Mientras que en la otra pregunta, who called you, lo que queremos saber es quién te llamó a vos. Y esta es la regla de las preguntas sin verbo auxiliar. Vamos a utilizar este tipo de preguntas cuando querramos averiguar acerca del sujeto, de quién hizo la acción. Y como este tipo de preguntas no llevan verbo auxiliar, entonces hay que prestar atención porque hay que conjugar el verbo principal en el tiempo verbal que necesites y que quieras utilizar. En cambio, el otro tipo de preguntas, las que venimos realizando hasta el momento,
siempre estamos preguntando por el objeto del verbo, a veces por el adverbio de lugar o el adverbio de tiempo, ¿sí? Pero sí vamos a utilizar el verbo auxiliar, por lo tanto, el verbo principal de la pregunta siempre va a ir en infinitivo. Bueno, ahora presta mucha atención a lo que te voy a decir porque es como un hack, ¿sí? Si sabes estas reglas sobre qué tipo de question word utilizar para las preguntas sin verbo auxiliar, te va a ayudar a no cometer errores y poder identificarlas mucho más rápido y fácil. Solo vamos a estar utilizando preguntas sin un verbo auxiliar cuando utilicemos los pronombres interrogativos o question words como who, porque pregunto de quién, sí, quién, who, how many, algo, how many people, how many cakes, lo que sea, what y which. Nunca vamos a utilizar un tipo de preguntas sin verbo auxiliar con where o con when, porque si nos ponemos a pensar este tipo de preguntas, en realidad lo que quieren averiguar es un adverbio de tiempo o de lugar. En cambio, las que acabo de mencionar, ¿sí?, pueden estar preguntando ya sea por el sujeto de la oración, el sujeto de la acción o el objeto de la oración. Y esto es ahí donde tenemos que prestar atención nosotros y ver qué es lo que realmente queremos preguntar o lo que nos están preguntando. Veamos algunos ejemplos para poder entender la regla mejor, y también hay algunos casos que por ahí no es tan obvio para nosotros los hispanohablantes. Comenzando con la pregunta what happened. What happened. En inglés, sí, el sujeto siempre va antes del verbo. Es algo sucedió, no sucedió algo. Algo sucedió. Por eso este tipo de preguntas no llevan verbo auxiliar y por eso el verbo está conjugado. What happened. Otro ejemplo puede ser how many people came to your party o to the party. How many people came to the party. Y acá, a pesar que tengo people, no está completamente definido, no sé cuánto. Yo lo que quiero saber es el número de personas que vinieron a la fiesta. So, how many people came to the party. Y miremos cómo podemos también crear otra versión de la misma pregunta utilizando un verbo auxiliar si es que incluimos el sujeto. También vamos a tener que cambiar el verbo, pero en líneas generales el significado es bastante similar. How many people came to the party versus how many people did you invite to the party. How many people did you invite to the party? Entonces, en esta segunda pregunta, you es el sujeto del verbo invite. Un caso similar para poder entender cuándo y cuándo no utilizar el verbo auxiliar en las preguntas es con el pronombre interrogativo which. Y puedo preguntar which bus goes to the mall. Which bus goes to the mall. Y acá quiero saber qué colectivo, guagua, camión o autobús me lleva al mall, al shopping mall. So, sé que bus está ahí, pero quiero saber cuál, qué número de bus me lleva. Pero también puedo cambiar la pregunta y decir which bus did you take to go to the mall? Which bus did you take to go to the mall? Y acá vemos que ya está el sujeto en la pregunta, sí, es you, ya es compartida esta información. Y lo que quiero saber es which bus did you take? No, which bus takes me to the mall or goes to the mall. Bueno, entonces recordemos la regla de las preguntas que no van a llevar el verbo auxiliar. Vamos a utilizar este tipo de preguntas cada vez que querramos averiguar acerca del sujeto de la oración. ¿Quién realizó la acción? ¿Sí? ¿Cómo no voy a usar un verbo auxiliar?
tengo que modificar, tengo que conjugar el verbo de acuerdo a la persona y el tiempo y el aspecto del verbo también, ¿sí? Ya sea que es la forma simple o continua. Bueno, espero que te haya quedado claro. Ahora lo que hay que hacer para poder internalizar todas estas reglas es realizar la práctica. Y la práctica la vas a tener en este video donde vamos a estar formulando oraciones, ya sea con verbos auxiliares o sin verbos auxiliares, with or without auxiliary verbs. Así que te veo ahí. No dejes de realizar la práctica porque si no, esto es mucha teoría y si no la ponemos en práctica, en acción, es fácil olvidarla. Nos vemos ahí. Bye bye.